Es un gusto para mí estar compartiendo con grandes personalidades y sobre todo con estas orejas verdes que seguramente ya activamos para dialogar acerca de este manifiesto, de esta pieza, de esta obra y de esta invitación cordial para sumarnos a una convocatoria tan valiosa como lo es ser aliados y aliadas de las mismas. Me permito presentar a las personas valiosísimas, importantísimas y especiales que estarán dialogando acerca de este proyecto y a continuación hago lectura de sus semblanzas. Nos acompaña Sergio Quiñones Rodríguez. Él es abogado en materia de gestión cultural y académica, profesor investigador del CUCH de la Universidad de Guadalajara, especializado en derechos humanos y creador teatral para la difusión de la cultura jurídica y de paz. Además de su formación en Derecho, cuenta con estudios en Psicología Social y Desarrollo Humano. Con una trayectoria de 20 años al servicio de la Universidad de Guadalajara, en la actualidad se desempeña como tercer visitador en la Defensoría de los Derechos Universitarios y es el director de la Compañía de Teatro Jurídico de esta Casa de Estudios. Les pido un fuerte aplauso para Sergio. También nos acompaña Blanca Antonia Brambila Medrano. Ella es licenciada en Letras Hispanoamericanas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido profesora de Literatura Universal a nivel bachillerato en la Universidad de Guadalajara. Ha tomado cursos de promoción y animación cultural y de lectura, entre ellos el diplomado en Promoción Cultural por la Universidad de Colima y Conaculta. Fue coordinadora de la Casa Salvador Echavarría, perteneciente a la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado artículos especializados sobre gestión cultural y animación a la lectura en diversas publicaciones locales y nacionales. Formó parte de la mesa fundadora de la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura y formó también parte del cuerpo académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora investigadora adscrita al Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la UDG. También es docente en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y forma parte del cuerpo académico 1158, Derechos Humanos, Intersecciones de la Cultura y el Género. Ha participado como jurado y asesora autora del libro Formación Profesional de Gestores Culturales en México, el caso de 3 programas universitarios, y desde 2010 forma parte del equipo temático especializado en cultura y recreación del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Es coautora del libro Propuestas de Inclusión, Educación y Gestión Cultural de Jóvenes e Investigadores en 2021. También es coautora del libro Investigaciones Transdisciplinarias en Gestión Cultural de Latinoamérica y coordinadora del libro Deshojando Vidas. También formó parte del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del municipio de Zapopan y les pido un fuerte aplauso para ellos. Y por supuesto también nos acompaña Esteban Zuluaga. Él es futbolista en el equipo Titanes, en juego de la Liga Metro Kids, y es un apasionado por el fútbol y está en la comunidad de Raíz y Fronda. Les pido por favor un fuerte aplauso. Y bueno, sin más preámbulos, les cedo la palabra a nuestros queridas y queridos ponentes. Vamos a dialogar, vamos a escucharles. Vamos a comenzar contigo, Sergio. ¿De acuerdo? Adelante.
Pues no sé si me escuchan aquí bien. Sí. Iniciamos con el micro, muy bien. Pues muchas gracias, agradezco mucho a Susana la invitación para poder comentar y platicar acerca de este libro, del cual yo estoy muy complacido y te felicito. Me parece un acierto, y debo de confesarles que la primera lectura que hago yo de este texto la disfruto en el sentido por su amenidad o la propuesta que contiene, la forma en que dialoga estas ideas y también nos pone como en un cuestionamiento. Pero cuando hago la relectura, que tiene que ver un poco más para preparar la idea de presentarlo con un punto de vista más dialogado conmigo mismo, pues fue un texto que me empezó a conmocionar, ¿no? Y al mismo tiempo reconocer su alto valor incendiario que tiene, y estas ideas cómo se van proyectando o cómo las va entretejiendo. Me parece, pues yo diría, como un manifiesto muy delicado, ¿no? Frente a lo mejor los santones de la pedagogía, o quienes dicen cómo deben de formularse las políticas públicas educativas a nivel internacional, nacional o regional, o si habláramos con personas de educación tradicional, bueno, pues pondrían el grito en el cielo y tendrían muchas cosas, ¿no?, que decirnos, o en las cuales naturalmente a cuáles oponerse, ¿no? Y a partir de esa idea, bueno, creo que empiezo como a identificar la importancia o la necesidad, y a mí personalmente me empezó a dar como ciertos golpes de realidad, ¿no? En mi práctica profesional, pues yo trabajo con jóvenes, ¿no? Nunca he tenido la experiencia de trabajar directamente con niños, con primeras infancias. He sido un profesor de preparatoria, de universidad por muchos años, pero empezamos con la lectura y se me empiezan a venir estos flachazos, ¿no? Y al mismo tiempo ciertas culpas, ¿no? Porque yo sí soy un profe de la estructura del aula, ¿no?, bajo los cánones institucionales que se nos requieren en la Universidad de Guadalajara, formado evidentemente bajo estas estructuras, y de alguna forma, a lo largo del tiempo, está matizando, tropicalizando cosas, pues como muy convencido incluso del modelo, ¿no? Entonces el texto es confrontativo en una primera etapa, y al mismo tiempo, bueno, pues me deja más preguntas a lo mejor que respuestas que quisiera encontrar en las mismas páginas, pero también encuentro un aliento y también encuentro un ejercicio de denuncia muy poderoso, muy valiente, porque me parece que tocar estos temas en la actualidad pues generan efervescencias necesariamente en ciertos grupos, en las familias, y yo verdaderamente pues encuentro como en esta misma lógica de lectura de los derechos humanos, que es la parte donde yo me muevo, descubro la gran deuda social, política e histórica, y el alto grado de marginación y violencias que generamos con las infancias, sobre todo cuando nos toca o les toca decidir sin ellos, sin ellas, sin los niños, sin las niñas, lo que debiera ser la escuela, lo que debiera ser un proceso de acompañamiento educativo, formativo, y bueno, me hace pensar mucho en la soledad, porque creo que los modelos convencionales o tradicionales, al interior de aula, frente a cuatro paredes, con un profesor o una profesora, excedida en trámites administrativos, en cuidados, más allá de lo que una persona pudiera hacer con los niños, más las exigencias, porque también los profesores hoy en día pues también pasan por una suerte de abandono institucional, de violencias ejercidas a ellos mismos. Entonces el grado de exposición pues es altísimo, ¿no? Y bueno, esto alarma pues si pensamos que al final del día pues la mayor parte de nuestros niños y nuestras niñas están ahorita mismo pues metidos en un aula bajo ese esquema, ¿no? Que creo que nadie o muy pocos realmente nos estamos preguntando con una mirada hacia replantearlo, como lo hace Susana del Pilar en su texto, que como decía hace unos instantes, pues me parece un ejercicio y un manifiesto de verdad, de valentía,
que es la propuesta de un texto que va contra todos los cánones establecidos. Debo confesar también que mientras acompañaba la lectura, pues sí, saltaban a mí algunas ideas pues, que hacen ruido, ¿no? Con las mismas estructuras mentales que uno puede tener, uno se comunica con su propia ignorancia y empieza también uno a generar como esa sensibilidad. Yo no sé si Susana ha medido o midió en algún momento el riesgo de este texto, pero verdaderamente creo que es, yo le llamaría pues como en el sentido positivo, ¿no? Un arma poderosa, puede ser una guía ilustrativa. No sé, pensé mucho como en la formación docente, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que en este paradigma del siglo XXI comienzan a formarse como maestros, como maestras, en esos acompañamientos a las primeras infancias, pues qué pensarían, ¿no? Yo no sabría qué sucedería si este libro cae en una escuela normal, ¿no? Por ejemplo, y cómo puede esto a generar una revolución, no sé si para bien o para mal, ¿no? Considero que este atropellamiento que se da por cultura, por historia, donde se nos ha, porque en algún momento pues fuimos niños, fuimos niñas, o somos una parte de esos niños o esas niñas en cuerpos que van envejeciendo, ¿no? ¿Qué tanto se nos fue silenciado, qué tanto se nos dejó de escuchar o de sentir, y finalmente fuimos simplemente parte como de un proceso donde los adultos tomaron una serie de decisiones y tuvimos que esperar a convertirnos en adultos y estrictamente esperar a un proceso biológico para que entonces la voz de todas, pudiera ser escuchada o tuviera una relevancia, ¿no? Porque bueno, regularmente este tipo de cosas caen como dadas también en ejercicios de poder y en general pues hay los más grupos humanos que no son escuchados, que no son escuchadas incluso siendo adultos, ¿no? Yo no quisiera tampoco abusar en esto, pero creo necesario también decirlo porque no puedo o me sentiría muy culpable sentarme aquí con ustedes, hablar de la niñez, hablar de la perspectiva de este texto, sin dejar de mencionar, por ejemplo, o esto que a mí me está generando mucho problema últimamente, lo que pasa con la niñez en Palestina, ¿no? Entonces, hoy discutimos y hablamos de la niñez con plena libertad a partir del texto de Susana, y bueno, se hace desde una perspectiva, vamos a decirlo, y con todas sus salvedades, ¿no? Muy a salvo o distantes, o muy separados aparentemente de un problema que es muy doloroso. Y yo casi podría estar hasta pensando que en el sistema educativo de nuestro país a las infancias no se les tocan estos temas cuando sí tendríamos que estar discutiendo la guerra, sus efectos, el alcance, lo que se genera, el poder sensibilizar, el que los mismos niños sepan qué pasan con otras infancias, con sus mismas edades, ¿no? A partir de conflictos que no son como los medios de comunicación nos pueden resumir, sino que están implicadas otras situaciones y que si las rascamos, al final del día te quedas con el maldito asunto del dinero, ¿no? El poder por el poder, donde los seres humanos no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? Pudimos habernos llenado en el proceso o en los sistemas educativos. Yo hago así como una remembranza y recuerdo primaria, secundaria, preparatoria, y nos hablaban de la Segunda Guerra Mundial, y nos hablaban de la caída del muro de Berlín, y nos hablaban del holocausto de los nazis, y pensábamos que esa era la lección, y los libros se llenaron de esto, y nos llenamos las palabras hablando de derechos humanos, y dijimos que nunca más, y les prometimos a las infancias justamente eso, que nunca más, ¿no? Y hoy, bajo la mirada tolerante del mundo, bajo esa mirada criminal de quienes pudieran hacer algo real y eficaz para detener lo que sucede en Gaza, lo cierto es que pues, hemos fallado
como sociedad, y quien no diga que ha fallado el sistema educativo o que está rebasado, pues nos seguiría mintiendo. En general, bueno, pues no quiero abusar del tiempo. Estas son para cerrar las reflexiones que quisiera yo hacer. Yo estoy muy complacido de esta invitación. Es un texto, si ya ustedes lo leyeron, pues van a encontrarse con golpes de realidad, pero también yo lo llamaría como una guía que nos puede permitir encontrar en el horizonte pues ciertas posibilidades, ¿no? Creo que esto es la riqueza que tiene el texto, que a partir de la experiencia de Susana del Pilar y a partir de lo que generan estos chicos que han trabajado estos años con ella, no sé si lo correcto sería llamar generaciones también, pues va nutriendo un ejercicio que ojalá el día de mañana pues muchas más familias, muchas más infancias puedan también tener acceso a esto, y también que los contextos políticos, los contextos de la política educativa puedan ir cambiando y ofreciendo posibilidades distintas, como eso, como posibilidades, reconociendo claramente los errores, el fracaso, ¿no? Sin tenerle miedo a este. Susana, muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muy valioso y súper interesante lo que nos comparte, y estamos en esta escucha activa que desde que entramos por esa puerta ya se está transformando. Muchas gracias. Adelante, Blanca. Gracias. Buenas tardes. ¿Sí me alcanzan a escuchar también? Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, esta es la segunda vez que me presento el libro de Susana. Entonces, para las que estuvieron la vez pasada, que no ve a nadie. Pero bueno, hice algunas variantes. Quiero iniciar la presentación a este libro con una reflexión que hace rato recordé, que tiene que ver con un texto de Eduardo Galeano, y si me permite quisiera leerlo así rapidísimamente. Este es el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. No sé si lo conozcan, si no lo conocen, pues probablemente también salgamos ganando de conocer a un autor que lamentablemente pues ya no anda en el, ya no escribe, ya no puede escribir. Pero yo creo que sí comentaría con mucho gusto tu libro. Yo creo que sí. Bueno, el texto se llama La burocracia 3. Dice así: Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de este cuartel había un banquito. Junto al banquito, un soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía noche y día, todas las noches, todos los días, y de generaciones en generaciones, los oficiales transmitían la orden y los soldados obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Si así se hacía y siempre se había hecho, por algo sería. Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o qué coronel, quiso conocer el orden original. Digo, la orden original, perdón. Hubo que devolver al fondo de los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía 31 años, 2 meses y 4 días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito porque estaba recién pintado, para que nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca. Bueno, estableciendo un nexo con lo que nos ha dicho Sergio, Susana es una anomalía, y este libro es una anomalía. ¿Por qué? Porque Susana sí, desde que yo la conozco, y creo que desde mucho antes, siempre llegó a cuestionar por qué las cosas se hacían como se hacían y por qué las cosas tenían que hacerse al infinito y más allá. Puedo decir que Susana es
la mujer más con una formación intelectual y académica más completa que yo conozco, pero también es la prófuga de la academia más consagrada que también conozco. Y lo sé porque yo tuve que sobrevivir a la anarquía de Susana en contextos de formación. Dicho todo esto, puedo decir que coincido con Sergio de que este libro pues, es un peligro. Y es un peligro no solamente por sus planteamientos conceptuales, que tienen una fundamentación muy larga, porque Susana conoce desde los intestinos los modelos educativos que existen en este país, en este contexto, y me atrevo a decir en otros contextos. Susana fue una chica CONAFE, si algunos no lo saben, y si no conocen qué fue el CONAFE, creo que fue uno, bueno, no creo, estoy segura, y históricamente fue un modelo educativo muy avanzado para la época que se dio en los años 80, si más o menos recuerdo, incluso un poco antes, en los 70. Pero estoy con el CONAFE, no me... El CONAFE estaba alimentado más que nada por jóvenes que su misión era alfabetizar bajo un modelo educativo muy flexible y un respaldo editorial muy variado y muy rico. Todavía circulan por ahí muchos de las colecciones del CONAFE y Susana participó en esta parte. Siendo muy joven y anduvo como espíritu libre que es, pues, en regiones muy diversas y conviviendo con comunidades directamente. Luego fue maestra, se formó en el PACAE, que de alguna manera es el siguiente eslabón de lo que fue CONAFE, y el PACAE también formó profesores desde una mirada crítica en lo que tendría que ver un desarrollo comunitario, sociocultural entre las escuelas y las comunidades. Perdón. Y en ese sentido Susana complementa su formación. De ahí, bueno, pues entre que estuvo en artes plásticas, en procesos educativos, en su práctica docente en escuelas primarias, en todos los diplomados, yo ya le perdí la cuenta cuántos diplomados ha tomado Susana y de qué ha tomado diplomados. Desde carpintería, cerámica, de muchas cosas y muchos cursos, pero con un sustento teórico que lo más peligroso de Susana es que todo lo que aprende se lo lleva a la práctica. Ese es el mayor peligro. Yo recuerdo que uno de los libros que a mí me encantó dentro de lo que fue confrontar mi práctica docente, porque al igual que Sergio, pues yo también estuve en aula, nunca trabajé con niños, sí fui niña, y también vivía esos modelos educativos, con la variante de que yo estudié en una escuela rural, y en un modelo educativo distinto a lo que serían los modelos educativos actuales. Ser una niña de ciudad en una escuela rural tiene sus asegúnes y me dio otra perspectiva, además de que mi madre fue pues maestra rural. Entonces, pues por ahí tengo esa variante. Pero en mi práctica docente con jóvenes de bachillerato en el siglo pasado, que no son los jóvenes de bachillerato de este siglo, y luego trabajando en formación continua, educación continua, en licenciaturas y en maestrías, pues yo también de alguna manera soy una anomalía. Si no se dan cuenta, Sergio también es una anomalía. Estamos aquí, somos eso. Y uno de los textos que recuerdo que me encantó por su sentido de anarquía fue Más de Escuela, de Daniel Pennac, que también se los recomiendo por ahí si están ya metidos en estas comunidades y en estas dinámicas. Y Daniel Pennac me encantaba porque precisamente era la reflexión de cómo los niños sufren en la escuela. Y yo también sufrí eso. Y yo como maestra, como niña, y como adolescente, y como universitaria sufrí, pero como docente también sufría.
fue una de las razones por las cuales recién me acabo de jubilar de la universidad. Eso faltó decir. Entonces, Más de Escuela es un texto que me encantó, pero comparado, es un texto largo, muy narrativo, muy francés, obviamente. Comparado con, haciendo una comparación muy crítica y muy osada de mi parte, comparado con La Oreja Verde, creo que La Oreja Verde tiene esa pócima mágica que es, sí dice cómo hacerlo y para qué hacerlo y con quién hacerlo. Y no solo eso, comparte con estas comunidades que ha formado, tanto con los niños, con las niñas, con los papás, las mamás y los abuelos y con quien se ha dejado, por ejemplo, los que vamos pasando por ahí también, terminamos abducidos por esta energía mágica del bosque, de la naturaleza, de las preguntas de los niños y de las niñas, y me parece que esta parte es muy, muy, muy valiosa, y creo que Susana tiene mucho más que escribirnos. Y otra cosa importante, Susana ha sabido, y creo que eso lo hemos aprendido, y creo que quienes han estado cerca de ella, espero que lo estén aprendiendo, ha sabido aprovechar las coyunturas. Creo que la mayor crisis que todos y todas vivimos fue precisamente la pandemia. A Susana también le pegó la pandemia directamente, pero Susana pudo, en esa ola y en esa inercia y en ese caos que nos dio la pandemia y que nos encerró a todas y a todas, pudo salirse. Y no solo ella, sino sacar a las familias, niños y niñas, y estar en contacto con la naturaleza y en la reflexión de qué era lo que nos estaba pasando con la pandemia y qué era lo que aprendimos. Creo que en el bosque Susana aprendió muchísimo más, puso en práctica todo lo que sabía para poder enfrentar esa crisis de la manera más lúdica, más sana y más no sé, maravillosa que se puede haber encontrado. Dicho todo lo anterior, todos los que estamos aquí de alguna manera somos una anomalía y como tal tenemos que seguir en esta dinámica de enfrentar y confrontar estos esquemas, estas guardias del banquito todos los días, por los siglos de los siglos, y siempre tendremos que cuestionar a quién se le ocurrió, por qué pasó que un soldado estuvo junto a un banquito durante todos esos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Qué dicha y qué bonito ser una anomalía. Vamos a continuar ahora con Esteban. Es toda tuya la palabra. Adelante. No, muchas gracias. Bueno, una vez dicho ya lo que han dicho acá mis colegas, pues me gustaría rematar esto que dijo Blanca y terminar diciendo eso, diciendo, bueno, pues, no hemos terminado de aprender. Hasta que uno no termina su ciclo aquí en la Tierra, no termina de aprender. Entonces, demos lo mejor de nosotros mismos mientras estemos aquí, porque la vida solo hay una y hay que disfrutarla. Creo que yo, donde estoy rodeado de puras buenas experiencias, y creo que lo mejor ha sido compartir con gente maravillosa y jamás dejar atrás mis sueños, siempre seguir adelante. Es algo que luego a veces cuesta, pero no me he dado por vencido y no me daré por vencido.
adoro estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vivir la vida, a disfrutar, qué belleza. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Susana del Pilar, que es autora de La Oreja Verde. Vamos a ver qué tiene para compartir, seguramente muchas cosas muy bonitas. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerles muchísimo estar aquí en esta presentación del libro, a mis compañeros, colegas. Bueno, porque pues dialogar es importante, dialogar de los temas importantes es mucho más urgente que lo que ha sido históricamente. Y bueno, pues este libro tiene una historia muy linda, porque en realidad pues es un libro fuera de libro. Es un libro que comenzó justamente con una serie de reflexiones de muchos años y la provocación fue Jade Ramírez, que ella tiene un medio independiente donde promueve ciertas alternativas de pensamiento, le da foro a muchas resistencias. Y bueno, pues en este contexto me invita a mí a comenzar una serie de colaboraciones. Yo comienzo renuente porque yo decía, ¿qué tengo yo que decir? Pero me sentí muy valiente porque hay algo que me inspira mucho y son las personas, promotores de la cultura de la niñez, que de alguna manera pues me han motivado, me han inspirado, me han permitido seguir sus pasos para pues, construir mi propia manera de actuar. Y uno de ellos es un grandioso José Gordillo, que yo no tuve el gusto de conocer lamentablemente, pero José Gordillo era un promotor de la cultura de la niñez y tenía un taller de arte en la Ciudad de México. Yo tuve la fortuna de conocer su obra, porque al igual que yo, era una persona que actuaba, que hacía, no era académico, no llegaba a sentirse involucrado en procesos de reflexión intelectualoides, y sin embargo tenía mucho bagaje, muchas cosas que decir. Y gracias a que alguien, en mi caso fue Oscar Tagle, para concretar este libro con la granita rotando, Jade Ramírez en su momento para las colaboraciones, y José Gordillo tuvo alguien que le dijo, tienes que escribir. Y José Gordillo escribió una obra maravillosa que se la recomiendo muchísimo, que seguramente la encuentran en la editorial Trillas, y en mi momento, además, súper accesible económicamente. El libro se llama Lo que el niño enseña al hombre. Y este texto, que es así de gordo además, es bellísimo porque desde sus nociones de experiencia sobre la antropología, o lo que él entendía que era la antropología, comenzó a hacer la reflexión de la niñez. A mí, que en ese momento, y debo decir que era muy joven, lo que quería era fórmulas y recetas y cómo le hago. Bueno, él hizo un taller y qué técnicas o qué provocaciones puedo comenzar a compartir con la niñez. Pues él comparte estas provocaciones, pero no a través de recetas, sino a través de sus propias reflexiones. Y una de ellas, la más grande, fue la escucha de la niñez, la pedagogía de la escucha. Entonces, bueno, este libro maravilloso creo que fue principalmente el que me impulsó a comenzar a escribir estos pequeños textos para colaborar con Jade, que además, para colmo, me pidió que los grabara con mi voz, porque su medio es radio. Entonces, pues mi voz, mi armoniosa voz, me sentía muy insegura como para aportar esto, pero finalmente ustedes pueden encontrar en Perimetral Press todos los textos que ahora son libro, en audio o libros. Pero bueno, el tema es, tengo muchas cosas que decir, que de repente me cuesta trabajo cómo entrarle a esto, pero bueno, voy a comenzar diciendo, cuando iba a presentar este libro, tuvimos una presentación previa que ya mencionó Blanca en el Fondo de Cultura Económica. En ese momento invité a grandes personas que aprecio, que hemos compartido trayectoria y que además ellos en su campo tienen mucho que decir. Y fue muy linda las palabras que le dedicaron a este libro.
Pero teníamos programada la siguiente presentación, que era esta. Blanca, que participó en la primera, me dijo, es que yo sé quién tiene que leer tu libro y yo sé quién puede ser un buen comentador de este libro, Sergio. Yo no tenía el gusto de conocer a Sergio, muchas gracias Sergio. Venimos en comunidad de niños y niñas de Reyes y Fronda a entregarle el libro a Sergio para que nos hiciera el favor de leerlo y aceptara pues, hacer esta presentación. Pero además, previo a esto, yo iba llamando por teléfono o mandando un mensaje. ¿Quieres mandar un mensaje? Para Sergio. Una llamada, no me acuerdo. Pidiéndole a Sergio que fuera el presentador de mi libro. Y Esteban iba a mi lado en el auto, veníamos de la biblioteca hacia el bosque, y escuchó que yo estaba invitando a Sergio a ser el presentador. Y en ese momento Esteban me dijo, Susana, para mí sería un gran honor poder presentar tu libro. Y le dije, ¿en serio, Esteban? Y me dijo, claro que sí. Y le dije, ¿sabes la responsabilidad que eso implica? Porque entonces primero tienes que leer el libro, segundo, tienes que procesar lo que dice este libro, que además no es para niños y para niñas, no está hecho para niños y para niñas, porque hablar de los niños y de las niñas a los niños y a las niñas, pues es como hasta de risa y redundante. Dice que nos vas a contar a nosotros, ¿no? Está apelando a los adultos para que comencemos a ver con nuevos ojos o con oídos frescos pues a la niñez, justamente, y reflexionar sobre nuestros procedimientos. Entonces, bueno, pues no iba a ser un texto sencillo, porque no le estaba hablando a Esteban, o a Emma, o a Lina, estaba hablando a nosotros, adultos y adultas, que tengamos o no hijos, tengamos o no niños y niñas cerca. Está hablando de los niños y las niñas en esta sociedad, donde evidentemente pues te vas a cruzar con un niño o una niña, o alguna decisión que tomes tendrá que ver con algún niño o una niña. Entonces, pues a esos adultos les está hablando. Entonces, que Esteban esté aquí, yo sé que está súper nervioso, lo sabe. También otra cosa muy valiosa que les quiero contar es que ayer me decía Esteban, dime, Susana, si de verdad es muy importante que esté en la presentación de tu libro. Y le dije, Esteban, es muy importante, número uno, porque para ti es importante, para ti lo fue porque te propusiste, pero también me parece muy importante que a través de tu voz y a través de tu presencia entre estos adultos que están presentando un texto para adultos, tu voz sea escuchada. Y que todos sepan que en esta horizontalidad de jerarquías de hablar, tu voz también tiene el mismo peso y la misma importancia. Entonces, Esteban se sintió muy satisfecho, creo que sigue nerviosísimo y siguió nerviosísimo. En la mañana no fue al bosque, en realidad está nerviosísimo, pero yo le agradezco mucho de verdad, así como valoro la presencia de todos, pues que Esteban haya de verdad hecho, al contrario, a mí el honor de estar aquí. Y bueno, quiero decir también otra cosa, respecto a lo que Blanca mencionaba del CONAFE. Estas experiencias que yo fui acumulando, yo tenía 16 años cuando me fui al CONAFE, estaba terminando la prepa, no sabía qué hacer con mi vida, obviamente ya tenía una posición bastante seria para continuar los estudios formales, académicos. Sin embargo, pues el contexto era, no hay otra, lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue es estudiar en una escuela algo. En mi resistencia yo opté por estudiar arte. Y bueno, yo tuve la maravillosa fortuna de formar parte de una familia donde no hubo oposición, por lo menos con mi familia nuclear. Claro que con mi familia extendida, mi par de tías maravillosas que fueron mis maestras de primaria, con las que me crié toda la niñez, pues las frases eran, aprendiste todo, maestra de nada, te vas a morir de hambre, ya sabes. Sin embargo, haberme ido con CONAFE antes de entrar a una carrera fue un boom en mi vida, un parteaguas, un antes y después, algo que tenemos que vivir en esa etapa de juventud, todos y todas, porque si no, nuestra vida va a seguir estando como en la búsqueda siempre. Pero darse un golpe de realidad al estar en una comunidad rural completamente apartada de lo que yo conocía en mi contexto urbano y desde mi punto de vista en ese momento, sin los privilegios que yo tenía,
Sin embargo, con otros muchísimos que yo valoré, poder estarme sentada en una piedra en la noche y poder ver una lluvia de estrellas que aquí nunca veía, o sea, muchas cosas, que no voy a romantizar además porque la situación del campo era terrible, o sea, yo viví una situación de hambruna junto con ellos porque vivía con ellos y no había alimento y yo comía lo que ellos comían y si no había alimento pues comíamos lo que cazaban en el cerro y era comida deliciosa, víbora y tlacuache y ratón, yo creo, no sé qué más haya comido. Comida no faltaba, obviamente, pero sí la situación de salud, de alimentación, incluso de educación, porque la verdad, Blanca lo platica muy bonito, esta política pública de CONAFE, pero era una irresponsabilidad, sigue siendo, porque CONAFE está vigente, pero es una irresponsabilidad total convocar a niños prácticamente de secundaria a prepa, en su momento creo que ya no hay secundarianos, pero para irse a un cerro lejísimos a educar a otros niños y a otras niñas sin ningún conocimiento de ningún tipo. Una anomalía, pero una responsabilidad tanto para la seguridad de estos jóvenes como para... Yo a mis 16 años, a pesar de que tuve una formación express y maravillosa, porque en ese momento eso que a mí me compartieron no existía en el sistema educativo nacional, pero yo decía, ¿qué le voy a enseñar a estos niños? No sé ni cómo decirles que lean, cómo enseñarles a leer. Entonces pasaron muchas cosas que podíamos hacer, pero era una responsabilidad, pero también me hizo reflexionar en esta postura de la horizontalidad, del compartir, de la importancia de aprender del más cercano. Y los niños y las niñas aprenden de los más cercanos, pero nosotros los adultos también aprendemos de los más cercanos. Entonces, el punto número 1 es la confianza, el generar ese nivel de confianza y de cercanía y de escucha mutua que permita confrontar pues, las experiencias. Y esto me da pie para platicar algo que pasó hoy en la mañana muy lindo. Hoy solamente fueron 3 niños al bosque, generalmente somos 6. Y entonces íbamos caminando, y mientras íbamos caminando, les platiqué de algo que pasó aquí en la biblioteca. Si no conocen la Biblia, los invito a que lo conozcan, pero hay un área que se llama tiflotecnia, que es métodos de lectura o materiales de lectura, más bien dicho, para personas invidentes. Entonces ahí preparan textos, tienen máquinas, traducen textos de la lengua escrita al braille, El asunto es que tienen también otras actividades culturales y una de ellas es que están preparando una gran pintura tridimensional sobre la biblioteca, que nos hemos estado viendo trabajar. Entonces, cuando pasamos y los vemos, los niños y las niñas se acercan y quieren ver más, ¿verdad, Alina? Que cómo se está haciendo todo. Pero entonces, cuando yo me despedí, les dije, nos vemos pronto. Y me quedé con esa frase porque son ciegos todos. Entonces, hoy justamente yo seguía con en la culpita y en el ay, o sea, imprudente. Entonces íbamos caminando entrando al bosque y les digo a los niños y las niñas, ay, es que pasó esto y no me lo quito de la cabeza, ¿ustedes qué opinan? Y entonces esa ironía les dio mucha risa. Y entonces empezamos a hablar, ¿y qué pasaría? Hablábamos de los invidentes, ¿no? Que pues esta cuestión de ser invidente, puedes nacer invidente, pero también puede pasar algo que te produzca que ya no puedas ver y no tengas este sentido. Entonces empezamos a hablar, ¿qué sería caminar en el bosque sin ver? Si en este momento se nos quitara la vista, y entonces ir caminando, y entonces sí reconoceríamos el bosque, chocaríamos con los árboles, empezamos a platicar de esto, y luego eso nos dio pie a hablar, les platiqué de José de Saramago y su novela de ensayo sobre la ceguera, y les di más o menos una premisa de qué iba la novela. Pero lo que les quiero platicar es esto, la cotidianidad de estar con los niños y las niñas, ¿no? No solamente hablo yo, hablan ellos y expresan sus curiosidades, y todo lo manejamos con mucho humor y sarcasmo y ironías, y nos la pasamos bomba. Pero es eso que nos hemos despojado los adultos, y no solamente esta parte de la escuela, ese es un punto que el libro habla y que es muy importante. No es un libro pedagógico, no es un libro centrado en la pedagogía, ni en la escuela, ni en la educación siquiera. Está centrado en las relaciones sociales que establecemos con niños y con niñas.
y que sí, qué maravilloso que las escuelas, ojalá hubiera este cisma y pudiéramos como adultos entender cuál es nuestro verdadero papel de escucha y de involucrarnos y de ser ejemplares. Lo repito yo mucho, lo repito, porque ser ejemplares no quiere decir que seamos perfectos y santos y nos adoren, sino que reconozcamos nuestros errores junto con ellos y ellas y que, pues eso, mostremos que también somos frágiles, vulnerables, nos equivocamos y reformulamos para hacerlo de otra manera, porque realmente la educación se da, por ejemplo, por el ejemplo totalmente. El descubrimiento, el ejemplo, la historia personal, los multisentidos, la sorpresa, el error, todas estas formas comunicativas que tenemos de actuar y que son los verdaderos maestros y maestras de nosotros y ellos, ¿no? Y ellas. Y entonces, bueno, esto les quería comentar. Y otra cosa importante, me apela mucho esto que habla Sergio de la guerra, de los niños. Es cierto, vivimos en un mundo que no es nada provisorio, pero a mí me gusta mucho, me siento como muy consciente en este momento de decir, ¿cómo sí? O sea, así es la realidad, pero ¿cómo sí? ¿Qué sigue? ¿Qué sí podemos seguir alimentando la esperanza? Un poco la oreja verde también es el verde de la esperanza. Y nuestros niños y nuestras niñas pueden vivir, porque yo fui una niña así, ¿no? Angustiada, yo vivía pegada, yo nunca escuché música, jamás escuché música, escuché noticias desde pequeñita. Yo vivía pegada a la radio hablada, a las noticias 24 horas, y así crecí, angustiadísima. Y claro que creo en mí una conciencia de resistencia y de búsqueda de qué aportar y cómo hacer y cómo pronunciarme y me raspé la cabeza de burra porque era mi manera de demostrar que estaba pero siendo niños y siendo niñas y hablando con ellos y viviendo con ellos y con ellas todo este día, todos los días, digo, ¿para qué? ¿Para qué? De verdad eso les crea más conciencia, decir unos niños al otro lado del mundo están, a mí es la que me tiene que crear conciencia, a ellos no, ellos ven al niño de un lado, ellos ven a otros niños y otras niñas en este mismo contexto, a mis niños y a mis niñas de la escuela primaria pública, aquí a un ladito de la Colonia Constitución, ellos y ellas se ven a ellos y a ellas en sus vulnerabilidades, las propias y las de los otros niños y niñas. Esa es su lucha. Esa es su lucha. ¿A quién me tiene que apelar? A la guerra, al genocidio, a Sudán del Norte, a todo lo que está pasando en el mundo, porque no es solo un sitio, es todo el mundo. A mí adulto. Yo adulto, yo soy el que tiene la capacidad de la obligación de mover el mundo para que eso no nos pase. Y los niños y las niñas ir construyendo conciencias en estos niveles que sí pueden entender y que las angustias que viven no los sobrepasen sobre todo, no las sobrepasen. Y bueno, un poco el libro habla de esto, ¿no? Le falta, obviamente le falta esto que les quiero contar. Fueron una serie de colaboraciones a partir de la pandemia, reflexiones que yo tenía en ese momento, incluso van a encontrar noticias que se dieron en ese momento, la ley Chacleta, no me acuerdo qué, que era en ese momento, estaba surgiendo la noticia y eran comentarios sobre eso en ese momento. Pero queda mucho por decir y cuando Oscar Tagle me dijo, vale la pena publicar estos textos, yo le agradecí mucho y no me la creía, decía, o sea, lo pueden escuchar en Perimetral, ¿para qué publicar? Pero me parece ahora muy importante porque es otro medio de comunicación que puede llegar a alguien más, pero no para que sepan lo que yo pienso, opino, digo y no soy la autoridad moral en esto, ni me quiero convertir en la figura que hable. Quiero ser el detonante y permitir que los demás se permitan decir lo que su experiencia les ha llevado a reflexionar. Porque todos tenemos muchas cosas que decir y todos somos generadores de conocimiento. Y esta experiencia es eso, es permítete
empezar a difundir lo que haces, a dialogar con otros esto que piensas. Yo creo que este libro tiene sobre todo este propósito. Y bueno, pues eso. Otro ejemplito rápido de lo que ha pasado, que pasó ayer. Alina empezó a escribir su nombre en la tierra. Escribió su nombre, Alina, y también escribió el nombre de Daffer, su gran amigo. Y empezaron a poner sobre lo que escribieron en la tierra, a construir las letras con palitos. Esteban comenzó a escribir su nombre con ese ejemplo, Esteban más grande, en la tierra, y otra de las niñas, Ámbar, también escribió su nombre. Entonces yo bromeando, marqué un corazón entre Esteban y Ámbar. Obviamente, ¿qué les pasa? No sé qué. Obviamente. Entonces, ellos, en lugar de reclamarme a mí, bueno, sí me reclamaron un poquito, pero fueron a hacer exactamente lo mismo con Alina y Daffer. Entonces, obviamente, esto es maravilloso porque fue una provocación que detonó en una reflexión el día de hoy. Daffer y Alina estaban muy molestos de la broma, de la burla, de ¿qué les pasa? Somos amigos, ¿no? O sea, ¿cómo? A mí me hizo reflexionar tantas cosas porque dije, ¿cómo estamos invadidos? Y cómo desde todos lo estamos bombardeando con el tema del amor romántico cuando sus afectos son muchísimo más grandes y muchísimo más sanos que todo eso, ¿no? Pero detonó en que hoy estaban molestos y le reclamaron a Emma, o a Ámbar, de por qué se había reído y por qué habían ido a hacerles corazones. Y entonces yo les decía, ajá, y si tú te sigues enojando, ella va a seguir bromeando, porque entre ellos más se enojaban, Ámbar seguía recalcando que eran pololos. Entonces, pues dije, fíjense, les puse el ejemplo que también vivimos eso hace muchos años con otro par de niños, que empezamos a bromear que eran novios. Y entonces dijeron, sí, son los novios, y mira, es mi casada, y la abrazó. Jamás nadie los volvió a molestar en absolutamente nada nunca. Y eso me hizo pensar en la resiliencia y en la resistencia. Me hizo pensar en estos niños y estas niñas, y en mí misma. Cuando más me resisto de algo, obviamente lo estoy provocando muchísimo más fuerte. Y no quiere decir que me quede con los brazos cruzados, y no quiere decir que permite que atropellen pero también me permito privilegiar mi tranquilidad a veces. Y también permito que hay otras maneras, tenemos que buscar las otras estéticas. Y eso me parece fundamental, explorarnos. Porque, pues en mi experiencia, lo que ha resistido truena y truena. Entonces, primero, pues estos niños y estas niñas que han hecho comunidad de amistad, de compañeros, de aprender juntos, de tener experiencia, y que no están solos, los otros, sus padres, sus familias, sus madres, abuelos, tíos, y todas estas familias extendidas, y todos los adultos que les acompañan, los tíos de corazón, como dice Emma, y todas estas personas adultas que están alrededor de ellos y ellas, pues somos esto, ¿no? Tenemos que ser esta figura de acompañamiento ejemplar, pendiente, atento a todo esto que pasa. En el libro van a encontrar 25 textos, creo que son, no me acuerdo cuántos, con diversos temas, desde qué hacer, que son mis propias reflexiones, ¿no? ¿Qué pasa con el abuso sexual? ¿Qué pasa con la escuela, obviamente? Pero no limitarnos a esas esferas a las que hemos renegado la niñez, ¿no? A la esfera de lo doméstico, a la esfera de lo escolar, y no hay más. Los niños y las niñas no son eso, ni mucho menos podemos seguir viviendo nuestra vida en años escolares. Eso tenemos que cambiar. Y otra cosa que, con la confianza que te estoy pidiendo hacer, me voy a permitir decir: si queremos hacer las cosas diferentes, ya no podemos seguir nombrando las cosas iguales. Y en nuestro castellano, en nuestro español, tenemos la hermosísima palabra niñez, que es un privilegio que no cualquier idioma lo tiene. Infancia en mis orígenes significa sin voz. Y tenía muchísima lógica, cuando los niños y las niñas no eran participativos, no eran considerados entes complejos, no eran tomados en absoluta cuenta, eran sin voz, solamente ahí están y dependen de las decisiones de todos los demás.
ahora que yo estoy, que mi activismo personal es niños y niñas que tengan esta voz clara y que tengan esta participación activa, socialmente hablando, yo ya no les puedo llamar niñez. Tengo que buscar, ni siquiera es un neologismo, porque podría decir, construyamos neologismo. No es un neologismo, existe. Niñez deriva de la palabra ninú en castellano original, y era la manera en cómo se autonombraban los niños y las niñas. Así se autodenominaban. Entonces, a mí me gusta que me llamen por mi nombre, y eso creo que es importante alentarlo. Hace un año justamente estaba yo en Brasil participando con una serie de reflexiones de este tipo, y una figura muy importante, Carla Rinaldi, que acaba de fallecer hace unos meses, estaba como loca. Bueno, ella entiende esto de la palabra infancia, pero es italiana y no tiene otra forma de nombrar infancia. Y entonces con los brasileños voltean y les dicen portugués, ¿cómo les podemos decir? No hay palabra en portugués que sea distinto a esta denominación infancia. Entonces, por supuesto que existe y la tenemos. Entonces, yo sí quiero invitarles a nombrar de otras formas, para pensar de otras maneras. Y bueno, pues muchas gracias por asistir. Este libro aquí en la librería durante el día de hoy cuesta 250 pesos por si alguien lo quiere adquirir, pero pues si no, seguimos viendo y seguimos conversando, y pues está Perimetría Press, donde pueden escuchar todos los textos grabados. Muchas gracias, muchas. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a Susana del Pilar, autora de La Oreja Verde, quien además de compartirnos estas experiencias que acabamos de escuchar, siempre nos invita a reflexionar, a dialogar con nuestra niñez interior y a compartir esto que La Oreja Verde tiene para mostrarnos, a compartir en la cotidianeidad, bien sea que tengamos hijos, niñas, niños, hijos o hijes, niñas y niños cercanos a nuestro día a día. Es muy importante, esta Oreja Verde nos está brindando un mensaje de reflexión justo para transformar estas actividades que luego normalizamos como adultos en la vida. Y me gustaría compartir el micrófono ahora con ustedes para pues dialogar. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna queja, sugerencia, preguntario? Entonces, pues queda la voz para ustedes. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué La Oreja Verde? ¿Quieres que leer el libro? Sí, lo voy a comprar. Ahí viene la respuesta, las primeras páginas. ¿Este por qué? Aquí ya saben. Emma nos va a explicar. Ven, Emma, pásate. Emma, muy bien. Muy bien. Aquí, en medio. Yo, Susana, les digo esto hace ya un poco de tiempo, es porque siempre tenemos una parte, la oreja, una de nuestras orejas, escuchando la parte de niñez que todavía tenemos en nuestro cuerpo, oyendo la niñez que pasamos, que todavía tenemos en nuestro cuerpo. Claro que sí, Emma, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, A ver, Susi, ¿nos puedes comentar de dónde viene el título de Oreja Verde? Claro que sí. Sí. Bueno, primero debo decirles que el título de La Oreja Verde, la culpa la tiene Fernando. No, Sí. esa parte no. No, sí, esa parte. Fernando hace mucho tiempo me contactó con su querida prima, que ya no supe qué pasó con ella, pero tenía una ludoteca llamada La Oreja Verde. Y cuando yo platicaba con ella y le decía, ¿por qué La Oreja Verde? Me contó del hermoso texto de Gianni Rodari que viene en el libro y que es un poema muy provocador, que obviamente tiene un trasfondo importantísimo y que básicamente habla de esto, ¿no? De la curiosidad que le da a un joven
por ver a un anciano con una oreja verde y le pregunta por qué. Obviamente no era verde pintada de verde, seguramente tenía brotecitos así como estos. Y le preguntó por qué, y bueno, este señor se da la tarea de explicarle la importancia de conservar esa oreja fresca para seguir escuchando en los términos de la niñez, ¿no? Algo así, algo así. Gracias, Fer. Como dijo Emma, exactamente. Sí, claro. Pues yo nada más felicitarte, Susana. Se necesita, aparte de tiempo, valor para publicar un libro y para decir lo que ahí está dicho, ¿no? Es una manera linda de denunciar públicamente a gobierno y a sociedad y marcar lo que está bien hecho, qué bueno, y lo que está mal hecho hay que cambiarlo, y lo bien hecho se puede hacer mejor, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias, Susi, nada más te quería decir, ahorita que, bueno, leímos el libro y todo, y antes de leer el título, perdón, de leer el poema, a mí, a lo primero que me remitió fue como a este ejercicio que tú convocaste a esta comunidad a escuchar a la tierra, escuchar al bosque, y se me ya después entendí que el sentido era otro, pero yo veo en Raíz y Fronda eso, ¿no? Como esa invitación a sí escuchar a la niñez, pero también que la niñez aprenda a escuchar la tierra, porque si no sabe escuchar la tierra ahora, estamos jodidos, ¿verdad? Y quería preguntarle a Esteban qué es lo que más le gusta de ser parte de la comunidad de Raíz y Fronda. O sea, bueno, supongo que él tuvo un periodo de escolarización normal antes de estar ahí. Si nos quieren platicar qué es lo que más le gusta. Con mucho gusto. Sí, estuve en una escuela ordinaria, lo que le llaman ahorita. Ay, lo que más me gusta de estar ahorita en Raíz y Fronda es que tengo la oportunidad que no muchos niños tienen. La oportunidad de hablar y expresarse libremente en público. Eso es lo que más me gusta de Raíz y Fronda. Quiero hablar un poquito sobre lo que Sofi dice, y bueno, obviamente cuando comenzó Raíz y Fronda, comenzaron de alguna manera los textos de La Oreja Verde, y que claro que era en el escenario de esta emergencia sanitaria y este confinamiento que muchos vivieron, y que lo único que venía a hacer era rematar esta grave crisis escolar que se estaba viviendo. Ya había muchos años de denuncia de lo tóxico y lo problemático que estaba haciendo la escuela, y lo nulamente atendido porque seguía simulándose una atención que no existe. Entonces vino eso, a rematar esta crisis, pero lamentablemente socialmente no aprendimos. Más bien aprendimos esta indefensión que nos hace regresar a lo que había, con esta muy mala idea de creer que nada cambia o que todo mejora, cuando realmente las cosas siguen igual. Sí, para nosotros fue la salvación ir al bosque. Uno, porque era el único sitio abierto. Las escuelas afortunadamente estaban cerradas, pero el bosque estaba abierto, y el bosque nos dio la paz, la tranquilidad, la serenidad, la pedagogía del caracol, la libertad, pero también el contacto que sí necesitábamos con la naturaleza. Como personas urbanas, como niños y niñas urbanos, hay un déficit exacerbado de naturaleza. No reconocemos pues muchas cosas. Y quiero decirles, esta pregunta que le hiciste, Esteban, es bien interesante, porque yo una vez leí esta frase bellísima que decía que cartografiar un bosque estando dentro de él es casi imposible, pues, ¿no? Se necesita hacer un ejercicio de imaginación y un talento especial que muchos no tenemos. Y los niños y las niñas creo que no pueden dimensionar, estos niños y estas niñas no pueden dimensionar ahorita qué les está pasando. Uno, porque no tienen el otro contexto. A pesar de que Esteban estuvo escolarizado en preescolar, ustedes saben, a veces es otra cosa, ¿no?
y además estuvo en una escuela alternativa, sus papás siempre se han dado la tarea de estar en la búsqueda de sus mejores escenarios y bueno, su idea de escuela no es la idea de escuela que mis niños y niñas de la escuela pública viven, ¿no? Y yo creo que no dimensionan todavía. Sus papás, sus mamás lo alcanzan a vislumbrar un poco y en este experimento que todos nos hemos estado arriesgando a hacer al estar primero en el bosque, obviamente que era nuestro refugio, y ahora no solo en el bosque sino en los espacios públicos, porque debemos reconocer que naturaleza está en todo. O sea, estamos viviendo en una ciudad, no tenemos de otra, no estamos en otro contexto, los niños de campo viven otras situaciones. Lamentablemente yo no soy una mujer de campo y quisiera hacerlo, ojalá. Vamos para eso que volamos Inés, yo creo que se les va a adelantar. Pero soy una mujer de ciudad acompañando a niños de ciudad y entonces tenemos que reconocer la naturaleza en todos los espacios y afortunadamente creo que estamos en ese camino. Tampoco quiero idealizar a la niñez, no quiero romantizar a la niñez. Son niños y niñas que de repente ven una araña y algunos ya se contienen, pero la matan así. ¿Y yo qué pasó? Lo que respetábamos. Empezamos como a reconocer cosas, pero tampoco hay que idealizar que son niños y niñas excepcionales o en la burbuja o que ya son iluminados, porque no, estamos todos en proceso y estamos en contextos de aprendizaje constante. Quisiéramos saber más, vincularnos más con ustedes, por ejemplo, y tener esa sensibilidad que ustedes sí tienen, yo no tengo, lamentablemente, pero sí, pues volver a la tierra más, ¿no? Saber qué es sembrar, saber qué es conectarse, saber qué es dar vida a través de la tierra, eso me parece maravilloso. Pero algo que Raíz y Fronda ha provocado es esto, ¿no? Comenzar a hacer esas redes que no existen en la escuela, o muy escasamente, que dependen de un maestro o una maestra con mucha conciencia y con muchas ganas para comenzar a sacar a los niños de esas aulas cuadradas y comenzar a hacer redes y a aprender que yo no soy el que enseña, ¿no? Es la sociedad la que está mostrando cómo ser y que depende de todos. Entonces yo creo que es un camino que nos falta cruzar todavía. Gracias. Carlos, gracias. Susana, bueno, ya lo he platicado contigo otras ocasiones, lo hemos platicado en asambleas y es así como la propuesta que traemos incluso. Ya platicaste un poco lo que se está haciendo, con qué se confrontan, pero una pregunta muy sencilla que te pediría que salieras de lo que ya nos dijiste un poco. ¿Qué sigue? Allá se supone. No, pues que sigue, provocar en otros adultos acompañantes a que pues abran ellos la posibilidad. Yo he invitado a muchos adultos que yo considero que pueden ser los adultos impulsores de nuevas comunidades, sobre todo para pues, los niños que van creciendo y las nuevas necesidades que tienen, pero no se animan. Entonces, pues también esto es provocar el diálogo para que más personas sepan que sí se puede y que sí tenemos que comenzar a ver de qué otras maneras formamos y que tendrá que impactar. Yo les voy a decir algo que bueno, estamos hablando de Raíz y Fronda, vamos a hablar del libro, pero algo que a mí me animó mucho a hacer Raíz y Fronda o impulsar Raíz y Fronda fue Gustavo Esteban, Juan Illich en la desescolarización institucional, pero Gustavo Esteban que él generó algo que le llama la Universidad Desprofesionalizante, la UNITERRA en Oaxaca, que bueno, todavía, murió antes de, digamos, consolidar algo mucho más valioso, pero también generó, digamos, la iniciativa para muchas otras propuestas. Ahorita la Universidad de Mezcala, que está en esta naciente posibilidad, y muchas universidades libres que pueden comenzar a formar o a deformar, no sé, personas adultas con un sentido desprofesionalizante, como lo nombraba Gustavo Esteban, pero pues es búsqueda, es así como provocar Raíz y Fronda, es provocar lo que sigue, es estar haciendo camino al andar y que vayan apareciendo las huellas, pues. Falta. Muchas gracias. Bueno, lo que sigue es encontrar un nuevo modo de la enseñanza. El que hemos estado usando durante ya bastantes años.
Le falta cambiar. El que tenemos ahorita está basado en el ayer. Ahorita estamos en el hoy. Entonces hay que buscar una nueva manera y empezar a enfocarnos en eso. Y en el bienestar como nuevo éxito. Inés, logoped. Bueno, yo que he sido como el experimento que fundó las bases para El conejillo de Indias. el conejillo de Indias, podría decir que yo tengo como una visión, como tú dices, de que cartografiar un bosque dentro del bosque pues es un poco imposible, pero yo que no estuve en raíz y fronda, digo apenas colaborando de repente, pues como que sí puedo ver esta diferencia y cómo me hubiera gustado a mí estar en una comunidad así. Pero sí, el libro me encantó, es genial. y pues, ¿qué puedo decir? Que mi mamá, Susana, es una pro. Sí. Bueno, yo sé un poco que has tenido experiencia también institucional y la pregunta iría en ese sentido. Si has visto un poquito de cambio de cuando iniciaste en tu trabajo institucional ahora, y si ves en las nuevas autoridades alguna posibilidad o iniciativa de cambio en ellas. Esa sería una pregunta. Y la otra es si has tenido la experiencia de trabajar directamente por algunas semanas con niños de comunidades, como lo hiciste cuando con AFE, si has vuelto con esta dinámica. Sí, bueno, la primera pregunta, yo soy una creyente que el sistema se revienta desde adentro. Y si algo ha cambiado, he sido yo. Aprendí muchas cosas en el camino y una de ellas, en el caso de estar escolarizados, es bienvenidos a la República Independiente de mi aula. Y que si esta educación está basada en la simulación, pues simulo. Y si me piden calificaciones, pues califico. Con todos con 10, y luego me dicen, no se puede todos con 10, pongo todos con 9, y me dicen, no se puede todos igual. Y les digo, ¿y por qué no se puede todos igual? Porque tengo que jugar con ese sistema que ya no sirve, que ya no funciona. Yo no espero que los demás cambien, lamentablemente no puedo influir en ellos más allá de mí, no hay de otra. Me he encontrado maestros y maestras súper luminosos, maestros y maestras convencidos de que en la formación van a encontrar, en la autoformación y en la indagación, otras formas. Yo les puedo decir, yo soy yo porque yo vi a maestros y a maestras bien luminosos cambiar poquito de su práctica algo que funcionaba muy bien. Entonces yo sí creo que todos hemos tenido maestros y maestras bien luminosos que han sido el quiebre. Y yo creo que aspiramos a eso, a ser ese maestro y maestra en lo individual, porque en lo colectivo, ahorita que comienzan los consejos técnicos en los próximos días, ay, me encanta porque se pone sabrosa la telenovela, pero no pasa nada. Y entonces no espero el cambio ahí, la verdad, mejor dialoguemos, mejor nos juntemos en estos grupos de autoaprendizaje que sí se puede y que ya lo hemos hecho en museos, como educadores de museos, reunirnos, no porque la autoridad nos dé el permiso, no porque nos lleven a formarnos, sino porque queremos hacerlo de otras maneras. Y creo que esa es una forma. No sabemos cuánto tiempo se lleve, a lo mejor no lo veremos, pero sí creo que es una manera de cambiar el sistema. ¿Y la otra que que sí ha regresado. No, lamentablemente no me ha dado la oportunidad de volver a no he encontrado cómo volver a una comunidad rural, no sé ni para qué, pues, ¿no? A lo mejor no sé ni para qué. Yo lo que encontré con AFE y fue otro de los aprendizajes fue que ir con este rollo de yo voy y les llevo algo, a mí ya no me funciona. Tienen que provocarse cosas en ellos, desde ellos, para que las cosas sean distintas, y yo creo que ya lo hacen distinto además. O sea, de verdad yo leo todos los días cosas que están pasando en el campo, en lo rural, en las resistencias, las luchas, pero también las búsquedas,
y también hay otra organización social fuera distinta a lo que vivimos aquí. Creo que allá los niños y las niñas sí tienen, siempre han tenido de alguna manera algo. Claro que también están muy vulnerables y claro que pasan muchas cosas, pero yo creo que también esa, ¿no? Este sentido mesiánico de ir a ver qué les aporta a uno. Yo puedo en esta celulita, no puedo más. Y yo creo que pues eso tendría ya que comenzar a hacer un cambio. Pues, no sé, está para todos. Gracias, gracias. Blanca. Bueno, no nos corran, aquí se acababan las 7. Ah, no, no, sí, afuera ya se acabó la fiesta. Bueno, dos cosas que quiero decir. Una es que en el uso de los espacios públicos, o sea, Raíz y Fronda, sí, Los Colomos es un centro neurálgico de operación. Pero Susana, en este espíritu de transgresión y de apropiación de los espacios públicos, creo que ha incidido de una manera de gota a gota en este monstruo que es la biblioteca, la librería, el Centro Cultural Universitario, el utópico Museo de Ciencias Ambientales y todo lo demás, que bueno, para los que vivimos en esta zona somos muy afortunados, pero aquí están nuestros impuestos, nuestros recursos, ella es público, y sin embargo, incluso los chicos del CUS, del CUSEA, de las prepas, difícilmente cruzan, difícilmente vienen. Los vecinos igual. Susana ha traído a los niños de la escuela de la Conci, y ha traído a los papás, y etc. Y en este espacio han estado a regañadientes aprendiendo que este espacio no es un capelo y que este espacio no se ensucia, no se juega, no se juega, no se cuestiona. Y esto ha sido bien importante porque las políticas públicas que tienen que ver con los espacios públicos están en crisis, afortunadamente. Sin embargo, se hace desde esta estrategia de guerrilla, de apropiación de quién dijo que no y por qué no, si esto yo lo pago con mis impuestos. Y la otra cosa, entonces esto también creo que estos niños y niñas lo saben perfectamente porque se mueven de una manera bastante libre en este espacio, que es de ellos, obviamente, y de nosotros. Y por otra parte quiero decir que afortunadamente, y creo que Sergio y yo lo vivimos de una manera más cercana, y sí nos preocupa y nos ocupa, bueno, a Sergio más que a mí, es que las universidades están en crisis, afortunadamente. Todas, sea la UNAM, sea la UDG, privadas, de lo que ustedes se imaginen, en México y en el mundo, las universidades están en crisis. Luego entonces, pues de la crisis sale la oportunidad y la fortaleza. Y que, por ejemplo, en la División de Estudios Jurídicos exista una compañía de teatro jurídico, es una verdadera anomalía. Los invito a que, igual si conocen la página, así la pueden buscar, Sergio no lo iba a decirlo, ¿sí? Es realmente esta parte de que estudiantes de Derecho trabajen casos jurídicos y que hagan un montaje y una interpretación, es un proceso de aprendizaje que yo no estudié Derecho afortunadamente, pero que Sergio, que estudió Derecho, nunca lo vivió, pero él sí pudo hacer como esta anomalía, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con las universidades? No lo sé exactamente, pero está pasando. Se están rebajando y eso es bueno. Es bueno, sí, porque nos toca a nosotros y a estos niños que van a estudiar, o a Inés que todavía no decide, o sí decide que va a estudiar y dónde va a estudiar, que es la hijilla de Indias de Susana. Pues yo que la he visto desde sus 20 años de vida, pues tocan cosas, estamos haciendo cosas de gota a gota,
una guerra de guerrillas probablemente, pero en un sentido lúdico y positivo, pues es lo que hay que abrir bien los ojos y las orejas para poder identificar cuáles son esas fisuras en donde podemos hacer cambios. Yo, bueno, maestra, la maestra Susana fue hija de maestra de arte de mi hija cuando mi hija iba en la primaria. Y mi comentario, porque yo también de la vieja escuela y mucho más vieja que la me inquieta esta parte de ¿cómo se llama? Si se pudiera en un momento conciliar lo mejor de los dos mundos. Claro, es lo ideal. Porque incluso a mí ahorita me causa, a raíz de lo que ha platicado, como que conmoción y tristeza, ver que las generaciones actuales, en la parte académica, en la parte dura, científica, estricta, académica, híjole, deja mucho que desear. Yo estoy muy orgullosa de mi formación académica porque a mí me tocó la letra con sangre y sí me entró, y muy sólido los conocimientos que tengo en la parte académica, no así en la parte emocional. ¿Sí? Llevo 4 años de terapia y estoy pagando un precio muy alto por esa carencia emocional. ¿Sí? Me metí en una relación tóxica de muchos años. Está muy bien lo que estoy viviendo, pero parece que ya estoy entrando en la etapa de sanación, la etapa de aceptación con mucho trabajo. Entonces, lo mejor de los dos mundos, ¿no? En ese lado, porque ahorita sí me acongoja mucho que ni siquiera el lado académico parece ser que está en crisis, y si le sumamos también la parte emocional, pues también está en crisis, ¿no? Entonces, como que estas nuevas generaciones que están surgiendo, por lo menos yo soy así como que yo fui construida muy hacia el pesimismo, entonces yo soy pesimista. Ya me dijeron sugerencia, ahorita viendo la pantalla que está atrás, piensa en gris, no pienses ni en blanco ni en negro, piensa en gris, te va a ser muy saludable. Yo ahorita, la vida me ha llevado, como parte también de recuperación terapéutica, a dar un tallercito de huerto infantil. Y mi hija está conmocionada porque dice, mamá, tus alumnos me asustan. O sea, ven una Catarina y están descubriendo las maravillas del mundo, ¿no? Cuando ella creció en un parque, creció viendo insectos y demás, y para ella es algo que, y para estos chiquitos de ciudad, es así sorprendente, ¿no? Una mamá me compartía, ahorita estoy revalorando esta actividad bajo la perspectiva que usted propone, porque me decía, es que yo lo traigo no para que aprendas, sino para que haga lo que yo no le permito en casa, ensuciarse, cansarse, agarrar las plantas, enmugrarse, sudar, porque eso en casa yo no se lo permito porque trabajo, atiendo familia, estoy criando, soy cuidadora, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me puedo permitir que me traigan trabajo extra, no es mala onda, ¿no? O sea, no tiene esa mamá los elementos básicos. Entonces ahora sí que literalmente me los avientan. Pues totalmente, yo estoy de acuerdo. O sea, si entendemos la escuela como ese dispositivo social de formación para todas las generaciones, no solamente las nuevas generaciones, sino todas las generaciones, la escuela en inicio es bastante interesante como metodología, como dispositivo. El problema es que tergiversó todo lo que debía ser. Uno, por prisa. ¿Cuál es la prisa? Pues la prisa es la productividad, ser productivos lo más rápido posible para ser funcionales en este sistema. Entonces, ¿por qué la prisa? ¿Por qué todos al mismo tiempo? Son muchos cuestionamientos que sí nos tenemos que hacer en la escuela para que realmente esa escuela que muchos nos formamos en ella porque no teníamos otra opción, una opción, tiene que cambiar. Pero no cambia por decreto, no cambia por papeles, cambia por cada uno de nosotros. Y pues es eso, apelar a las conciencias para comenzar a formarnos a nosotros mismos, a reflexionar nosotros mismos nuestras prácticas y hacerlo diferente. Sí, y ya nada más para cerrar mi contribución,
Ahorita estoy también dando regularización en lectura de comprensión y matemáticas a niños, pero lo hago en un espacio abierto. Ese es el espacio que se toca allá afuera. Y entro, ahorita por ejemplo, si me pones a pensar que les das una regla y literalmente casi se sacan uno. O sea, y dices, a ver, bueno, mi concepción es que el ser humano es un animal de herramientas, ¿no? Entonces debería haber una intuición para... Sí, pero literalmente si hay niños que me da miedo darles una regla. Pero es que son esos montones de impulsos que jamás han sido... Que son resultados. Pero la contraparte, ya al estar afuera, de repente nos relajamos viendo la ardillita que ya cogió, la lagartijita, la plantita, el colibrí que anda ahí. ¿Cómo van a tener comprensión del mundo si no, perdón, de la lectura, si no comprenden el mundo? O sea, la comprensión debe comenzar desde lo básico. Y de repente, ay, el colibrí, así escríbame sobre el colibrí y les doy su ortografía. Van a decir, no, ya el colibrí ya. Sí, no todo tiene que ser instrumental. Hay que permitirnos el ocio y el tiempo libre suficiente para construir nosotros mismos. Está Brunner, el aprendizaje por descubrimiento. Realmente no hay aprendizaje que no sea por descubrimiento. Todo lo demás es inducido y lo inducido se agota muy rápido. Entonces, permitamos los tiempos que necesiten. Eso es lo que nosotros practicamos todos los días y de verdad nos sacamos las pestañas, los papás, las mamás. Yo así de cuando aprender matemáticas, esta parte tan esencial que se supone que a esta edad ya tenía que haber construido. Nadie dice que no la va a construir. A mí me cayó el 20 de algo muy básico de biología, experimentando a los 4 años con papel higiénico y luego 10 años después en la secundaria la maestra está hablando de la capilaridad. Y ahí conecté, pasaron 10 años, no lo hubiera entendido a los 4, ni a los 6, ni a los 8. O sea, tenía todo a su debido tiempo, generalmente tarde, y eso se lo debo a mi hija Suamini, que me lo enseñó en su filosofía. Todo a su debido tiempo. Pero aquí no les damos su debido tiempo. Ni los papás, ni las mamás, ni los abuelos, ni las escuelas. Nadie les da su debido tiempo. Tenemos una prisa. ¿Por qué? Porque así nos dijeron que tenía que ser, pero nadie cuestiona por qué. Entonces sí es hora de cuestionarnos por qué. Ok, gracias. Tú ya cuestionas. Estuvo muy bien. Gracias por su presencia. Antes de que nos corran, ahí este libro. Muy bien, pues igual nada más para concluir, Susana de Pilar Flores Sandoval, autora de La Oreja Verde, y pues muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, por supuesto a Sergio, a Blanca, a Esteban, y es para mí un gusto compartir con ustedes este texto. Nos habla La Oreja Verde con una mirada fresca y cercana. Abre un espacio para escuchar lo cotidiano con nuevos oídos, despertando en el lector la capacidad de asombro y reflexión. Gracias, Susana, por recordarnos que la niñez no es un estado menor del ser humano, sino un territorio esencial que nos habla siempre. Tu voz es necesaria, tu libro es un hallazgo y tu amistad un regalo maravilloso. Muchas gracias.